en un pequeño pueblo de Soria, rodeado de carreteras estrechas y casas bajas, hubo un hombre que desapareció sin hacer ruido. No era alguien cuya ausencia pudiese abrir informativos por sí sola. Se llamaba Jorge Luis Pérez Ochandarena. Era cubano. Tenía poco más de 30 años. Y en noviembre de 2023, alguien empezó a escribir mensajes desde su teléfono para hacer creer que seguía vivo. Este detalle, aparentemente pequeño, fue el principio de todo este caso. Porque hay desapariciones que comienzan con un grito, con una llamada desesperada o con una familia recorriendo comisarías y hospitales. Pero esta desaparición comenzó con algo mucho más frío. Unos mensajes a un teléfono móvil. Una historia demasiado simple para ser verdad. Según las primeras informaciones policiales, un familiar de Jorge Luis, residente en Zaragoza, comenzó a preocuparse cuando recibió comunicaciones extrañas desde el teléfono del desaparecido. En aquellos mensajes, supuestamente, Jorge decía que había conocido a una mujer, que se marchaba de Soria y que iba a deshacerse del teléfono. A simple vista podía parecer una despedida voluntaria. Un hombre que decide cambiar de vida. Pero la persona que lo recibió no quedó tranquilo. Había algo raro en aquellas palabras, algo que no sonaba a lo que solía escribir Jorge. A veces una familia reconoce a una persona no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice, y por las frases que nunca escribiría. Y aquel familiar tuvo una intuición que acabaría siendo decisiva. Esos mensajes podían no haber sido escritos por el propio Jorge. El 23 de noviembre de 2023, la desaparición fue denunciada oficialmente. En ese momento nadie podía imaginar hasta dónde iba a llegar esta investigación. Nadie podía saber que meses después el caso terminaría apareciendo en medios de todo el mundo. Nadie podía saber que un coche de Google, con una cámara automática recorriendo la carretera de un pueblo casi vacío, acabaría captando una imagen que se convertiría en el símbolo del crimen. Pero antes de que Google filmara esa imagen, hubo una desaparición y hubo también una mentira digital. Antes de comenzar con el relato, es muy importante aclarar que los hechos que vamos a exponer se encuentran actualmente bajo investigación judicial y pendientes de juicio. Toda la información presentada en este vídeo ha sido recopilada a partir de reportes periodísticos y comunicados oficiales de las autoridades. Bajo el principio de presunción de inocencia, los implicados no han sido declarados culpables por un tribunal. Y este canal solo se limita estrictamente a recopilar y narrar la información pública disponible sobre este caso. Dicho esto, continuemos. Para reconstruir este caso, vamos a describir el perfil de la víctima. Su nombre era José Luis Pérez Ochandarena. Había llegado a España desde Cuba. Varias fuentes sitúan su llegada al país en 2023, en un entorno relacionado con la provincia de Soria. Allí aparece también una mujer de origen cubano llamada Alicia, con quien había mantenido una relación sentimental. Los medios han explicado que esa relación, en el momento de la desaparición, estaba rodeada de sospechas. Para algunos era su pareja o su esposa. Para otros ya era su expareja. Pero lo que sí quedó claro es que Alicia formaba parte del círculo íntimo de Jorge. También apareció otro nombre, Manuel Isla Gallardo. Un hombre de unos 48 años, vecino de Tajueco, una pequeña localidad soriana de apenas unas decenas de habitantes. Algunos medios lo presentaron después con un apodo que parecía sacado de una novela negra, el Lobo de Tajueco, un sobrenombre que según la prensa venía de su carácter solitario y de historias locales que empezaron a circular cuando el caso se hizo famoso. Pero al principio, para la Policía Nacional,
aún no había lobos. Solo había una desaparición, un teléfono y unos mensajes sospechosos. También había un entorno cercano que debía ser revisado con minuciosidad. La investigación comenzó como suelen comenzar las investigaciones importantes, sin ninguna certeza clara, pero con muchas preguntas. ¿Dónde estaba realmente José Luis? ¿Por qué alguien afirmaba desde su móvil que se marchaba? ¿Por qué el mensaje incluía la idea de deshacerse del propio teléfono? ¿Y por qué un familiar que conocía bien la forma de comunicarse de Jorge nunca creyó en esas palabras? En los crímenes modernos, los muertos ya no desaparecen del todo. A través de sus teléfonos quedan registradas ubicaciones, conversaciones, últimos movimientos y las últimas conexiones. Un cuerpo puede ocultarse, pero la vida digital deja rastros difíciles de borrar. Y en este caso, la posible suplantación de identidad después de la desaparición de Jorge se convirtió en uno de los elementos más inquietantes. Porque si aquellos mensajes no los escribió él, habrían intentado prolongar artificialmente la vida de la víctima a través de su teléfono móvil. Hacerle hablar después de muerto y convertir su teléfono en una coartada. Durante meses el caso avanzó en silencio. Al principio no hubo ni siquiera un cadáver, ni una clara escena del crimen. La desaparición quedó abierta mientras los investigadores fueron acumulando pistas e indicios. La Policía Nacional empezó a trabajar sobre el entorno de la víctima. Las pesquisas de la investigación se dirigieron hacia personas que lo conocían, hacia quienes podían tener acceso a él, a sus rutinas y a su teléfono. Y poco a poco, dos nombres comenzaron a adquirir peso: los nombres de Alicia y de Manuel. Según se informó a la prensa, Alicia, de origen cubano, y Manuel, el vecino de Tajueco, habían mantenido una relación. Algunas fuentes los presentaron como un matrimonio civil, aunque con vida separada. Pero el vínculo exacto entre los tres, entre Alicia, Jorge y Manuel, fue uno de los puntos más comentados por los medios, que pronto comenzaron a hablar de un posible triángulo amoroso. En el canal, como es de costumbre, solo vamos a hacer referencia a los hechos probados judicialmente, ya que en un caso así, la palabra triángulo puede simplificar demasiado una historia que todavía estaba siendo investigada. Lo que sí se sabe es que Jorge terminó desapareciendo en un entorno donde Alicia y Manuel eran las piezas centrales, y que la policía terminó considerando que ambos podían estar presuntamente implicados en su desaparición y en su muerte. La provincia de Soria se convirtió entonces en un extraño tablero de ajedrez. Varias pequeñas localidades como Tajueco, Andaluz y Bayubas de Arriba acabarían siendo comentadas durante días. Y en esas localidades se centró toda la investigación. Investigación que no se limitó a interrogatorios. En esos pueblos y en varias de las casas hubo registros, inspecciones oculares, análisis de vehículos y un trabajo técnico por parte de la policía muy extenso. Según informaron medios como la cadena SER, los agentes llegaron a emplear medios avanzados para localizar restos humanos enterrados en el cementerio de Andaluz, una localidad soriana que acabaría quedando unida para siempre a este caso. Y con estas investigaciones llegamos a diciembre de 2024. Los investigadores localizaron parte de los restos de Jorge Luis en el cementerio de Andaluz. Los medios hablaron del hallazgo de un torso en estado avanzado de descomposición. Aquella aparición cambió definitivamente el caso. Ya no era una desaparición, ya no era un teléfono enviando mensajes extraños. Ahora había restos humanos, la muerte de una persona y un presunto crimen. Según la información publicada por varios medios, fueron detenidos Manuel y Alicia.
Ambos fueron arrestados como presuntos implicados en la muerte y el descuartizamiento de Jorge Luis. La policía inspeccionó propiedades y vehículos y siguió una línea de trabajo que no dependía de una sola prueba, sino de un conjunto de indicios. Pero el caso no tardó en hacerse famoso por otro motivo. Una imagen, una fotografía captada por el coche de Google. Una escena congelada por una cámara que en teoría no buscaba ningún crimen. El coche de Google recorre calles y carreteras para crear mapas visuales para ayudar en su GPS. Sus coches pasan por ciudades, pueblos y caminos aislados. Fotografían fachadas, calles vacías y vecinos que luego aparecen difuminados en esas imágenes. Son millones de imágenes que casi nadie mira con atención. Pero en Tajueco, una de esas imágenes se volvió inquietante. En la captura que circuló por medios de comunicación, se veía un hombre manipulando un gran bulto junto al maletero de su coche. Esa imagen fue captada en el entorno de Tajueco, y muchos titulares dijeron que Google Maps había cazado al asesino. La frase se volvió viral. Google Maps ha resuelto un crimen. La propia Policía Nacional en Soria matizó después que aquella imagen no tenía la relevancia decisiva que algunos medios le atribuyeron. La fotografía no fue la prueba esencial ni el elemento que por sí solo resolvió el caso. La investigación se apoyaba en muchos más indicios: registros, análisis de los restos, teléfonos, declaraciones y pruebas acumuladas durante meses. Google no resolvió el crimen, pero sí añadió una capa casi de cine a esta historia. Una cámara automática, pasando por un pueblo casi vacío, pudo haber fotografiado una escena que vista después parecía una pista salida de un thriller tecnológico. La España vaciada, aparentemente silenciosa, también tiene memoria digital. A medida que este caso se hizo público, Tajueco pasó de ser una localidad casi desconocida a convertirse en un nombre repetido en titulares nacionales e internacionales. Los vecinos quedaron atrapados en una avalancha mediática. Y este caso, que había nacido como una desaparición denunciada por un familiar, se convirtió en un fenómeno informativo global. Llegados este momento, quiero hacer una reconstrucción paso a paso de este crimen, ya que entre triángulos amorosos, terceras personas y titulares que se volvieron virales, es muy fácil perderse. Entre finales de octubre y los primeros días de noviembre de 2023, Jorge Luis es atraído a una trampa mortal. Los detalles forenses revelan un final atroz. Jorge Luis es asesinado. Pero sus ejecutores no se detienen ahí. Para hacer desaparecer el rastro de un hombre de gran complexión, deciden cometer un acto abominable: desmembrar y descuartizar su cadáver. Los asesinos creen haber cometido el crimen perfecto. Limpian la escena, trocean el cuerpo y lo introducen en sacos de lona. Manuel Isla aparca su furgoneta roja en una calle de Tajueco y comienza el macabro traslado. Es un día cualquiera de otoño. Las calles están vacías y no hay testigos, o al menos eso es lo que cree él. Un coche pasa lentamente a su lado. Lleva una extraña cámara en forma de esfera sobre el techo. Es el coche de Google Maps. El obturador de la cámara del coche se dispara automáticamente y captura de forma panorámica la calle, la furgoneta y a Manuel manipulando el bulto donde, según la policía, se escondían los restos descuartizados de Jorge Luis. La imagen se sube a los servidores de Google, congelada en el tiempo, esperando a ser descubierta. Meses después, la investigación policial se reactiva gracias al cruce de datos
intervenciones telefónicas y el análisis minucioso de herramientas cartográficas. Al revisar las imágenes de la zona en Google Maps, los agentes se topan con una captura escalofriante. El cerco se cierra sobre los dos amantes. La Policía Nacional detiene a Manuel y a Alicia. Y en diciembre, tras los interrogatorios, los investigadores se desplazan al cementerio de Andaluz, un poblado muy cercano a Tajueco. Allí, enterrado clandestinamente, la policía localiza un torso humano. Los restos confirman la brutalidad del asesinato. Los asesinos llegaron a creer que la fría estepa soriana de una España ya despoblada guardaría el secreto para siempre, pero olvidaron que hoy en día la tecnología lo vigila todo. Esta clase de elementos unidos forman una historia imposible de olvidar. En la crónica negra hay casos que se recuerdan por brutalidad, por el misterio, por su víctima, y otros por una imagen. Y este sería recordado por esa imagen. El caso de Jorge Luis nos deja una pregunta inquietante. En un mundo donde todos llevamos un teléfono encima, donde nuestros pasos quedan registrados uno a uno, ¿es posible desaparecer del todo? Quien mató a Jorge pudo pensar que sí. Un crimen donde la muerte intentó ocultarse bajo tierra, y donde una imagen, guardada por una máquina, recordó al mundo que incluso los secretos, mejor enterrados, pueden acabar apareciendo en Internet. Si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos trayendo más vídeos como estos al canal, por favor, suscríbete, dale al botón de me gusta y deja en la caja de comentarios qué otros crímenes o qué otras historias quieres que traigamos aquí al canal. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del vídeo y por formar parte de esta comunidad. Día a día vamos creciendo gracias a vosotros. Esto ha sido Real Crimen y nos vemos en el siguiente vídeo.